nuestras entregas de este tema, renovando el alma. Como hay tantas cosas para decir sobre esto, hermanos, cuando yo quise iniciar esta temática los jueves, yo pensé en tener intervenciones de media horita. Dice, media horita con que yo comparta es suficiente. Resulta que me he dado cuenta que en la última entrega nos tomamos 1 hora y 20 minutos. Dios mío. Bueno, por eso vamos a aprovechar el tiempo. Esta es la 12ª entrega de este tema y vamos a ver los desequilibrios en la dimensión de la inteligencia. La dimensión de la inteligencia, su arquetipo bíblico es Eva. Lo mencionamos la semana pasada. Hoy vamos a tratar de explicar por qué el arquetipo de esa dimensión es Eva. No creo que alcancemos a desarrollar los desequilibrios en sí. Antes de eso tenemos que comprender lo que es la mente racional o la dimensión de la inteligencia. Creo que en la entrega número 4, la 4ª entrega, si no estoy mal, ahí hicimos una mención pero general y de paso sobre lo que es la inteligencia, dimensión de la inteligencia o la mente racional, pero no explicamos nada. Tenemos que explicarlo, tenemos que saber qué hace la mente racional para luego poder entender por qué se presentan esos desequilibrios en esa dimensión. Y la semana pasada habíamos dicho que para resolver, si se permite la expresión, o mejor para estabilizar los desequilibrios de la dimensión de la sabiduría, teníamos que entregarnos, abandonarnos en Cristo. Me han hecho preguntas por el WhatsApp, personas que han visto los videos, las enseñanzas por YouTube, y me hacían la pregunta que en sí, ¿qué significa abandonarse en Cristo? Bueno, entonces yo respondía que era como los bebés. Un bebé no tiene ninguna otra opción sino estar abandonado en los brazos de sus padres. Su mamá lo alimenta a ese bebé, lo cuida, ambos padres invierten recursos, tiempo, esfuerzo para cuidar a ese bebé, para el bienestar de ese bebé. Y el bebé está siempre dependiente de sus padres, abandonado, completa, totalmente. De eso se trata, abandonarse. Abandonar todo lo externo y también lo interno, las necesidades externas, las necesidades internas. Y también decíamos que esto trae revelación. Cuando una persona se abandona en el Señor, Dios responde dando revelación. Y que la revelación ya en sí misma estabiliza los desequilibrios de la dimensión de la sabiduría. ¿Sí? Pero vamos, y permítanme a hablar un poco más de lo que es la revelación para dejar claro eso. ¿Listo? Según Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 9 y verso 10, y citando a Isaías en el capítulo 64 verso 4, allí donde el profeta ora a Dios pidiendo ayuda contra los paganos, Pablo aplica espiritualmente las palabras de Isaías aquí para decir que la revelación es una obra del Espíritu Santo en el creyente que de iluminar la mente para comprender. Ya nosotros aquí hemos sabido qué es comprender, integrar los 3 tipos de conocimiento. Las cosas que no son comprensibles de la escritura misma en circunstancias normales. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 verso 9 y verso 10.
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién revela? El Espíritu, Espíritu Santo, porque está con mayúscula. La iluminancia se da en la ruta consciente entre la sabiduría y la inteligencia, y allí se genera la profecía. La palabra revelar en 1 Corintios viene de la palabra griega apocalipto. De ahí se deriva la palabra española apocalipsis, que significa quitar la cubierta. Miremos la gráfica. La dimensión de la sabiduría está representada en la esfera de la parte derecha, y la dimensión de la inteligencia está representada en la esfera en la parte izquierda. Entre una y otra ustedes ven una flecha de color azul. Esa es la ruta consciente. Si me permiten la expresión, en ese tramo, si se me permite, repito, ese tramo entre la sabiduría y la inteligencia, por ahí fluye la ruta de la conciencia. No solo ahí, porque como ya vimos en unas clases pasadas, la conciencia es una faceta que recorre y examina todas y cada una de las dimensiones del alma. Pero en este nivel, en el nivel intelectual, entre la sabiduría y la inteligencia, ahí, en ese tramo, se produce la iluminancia. O sea, ahí la conciencia es iluminada. ¿Quién la ilumina? Arriba está mencionado el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que ilumina, y esa ruta de la conciencia es iluminada. Una cosa es luminar y otra cosa es iluminar. La luminancia la produce el Espíritu Santo, y la iluminancia, ¿cierto?, la da o la recibe mejor la conciencia en ese nivel. Por favor, quiero que cuando hablemos de ese nivel intelectual, estamos hablando de la ruta de la conciencia entre la dimensión de la sabiduría y la dimensión de la inteligencia. La luminancia del Espíritu Santo produce iluminancia en ese nivel intelectual. ¿Cuál nivel intelectual? El nivel de conciencia entre la sabiduría y la inteligencia. Pero si ese nivel de conciencia no está lo suficientemente maduro como para soportar la luminancia del Espíritu Santo, por lo general lo que sucede en ese nivel intelectual es algo llamado deslumbramiento. ¿Qué es el deslumbramiento? Ofuscamiento intelectual que puede traer confusión. La imagen lo dice todo. Cuando una persona es deslumbrada es porque viene exceso de luz. La mente no puede descifrar, excede, vamos a decir así, esa energía que le es otorgada excede a su capacidad. Entonces la mente no lo soporta. Por ejemplo, alguna idea que usted escuche de otra persona, pero que esa idea le proporciona a su mente demasiada luz, su mente no la procesa adecuadamente, su mente no la soporta. Por lo tanto, ¿qué es una confusión? Una confusión es una idea en la mente que la mente no puede soportar. Cuando hablamos no de ideas, sino de revelación del Espíritu Santo, cuando Dios revela a la mente, si en ese nivel de la conciencia no hay madurez, lo que va a ocurrir es un deslumbramiento. Y el deslumbramiento puede traer confusión. Eso puede suceder. Ahora, pero a pesar del ofuscamiento, si el contenido de la conciencia es lo bastante sólido como para tener cierta resistencia a la luminancia,
no se presentará confusión, no. Y el deslumbramiento, porque aunque se produzca deslumbramiento, lo que hace es que producirá un vacío benigno en ese nivel intelectual que llevará a conceptualizar toda la abundancia de luz que llega. Es decir, que la conciencia tiene el poder de soporte, ¿sí? El poder de contención. Entonces lo puede resistir y puede conducir, lo que va a generar ese deslumbramiento. Es decir, viene una revelación, no se entiende del todo. Para poner un ejemplo, el Señor Jesús les hablaba a los discípulos por parábolas, pero había parábolas. Aunque Él les hablaba por parábolas, con cosas visibles, con cosas que suceden en el plano natural, aún así, esa información, algunas de esas parábolas, esa información que ellos recibían no la entendían. Así que tenían que ir donde el Señor Jesús y decirle: por favor, Señor, explícanos la parábola. Estaban recibiendo una revelación, ¿cierto? Pero no la soportaban. Ahora, tenían cierta capacidad de contención. Lo que necesitaban era una explicación para resolver el tema del deslumbramiento. O sea que este es un ejemplo que estoy dando, que ocurre y muy frecuentemente en nosotros los cristianos. Sin embargo, la impresión verdadera de la luminosidad está bajo la influencia del estado de adaptación. ¿Qué es el estado de adaptación? Vea, la adaptación es cuando el deslumbramiento debe ser bien conceptualizado para que no genere estragos intelectuales, desvíos o opacidad de la luz, o cuando no, distorsiones de la luz divina. Eso último, claro está, las distorsiones de la luz se dan cuando el nivel intelectual está lleno de tinieblas. Esto sucede generalmente en las personas incrédulas. Acuérdense, la semana pasada hablábamos de desequilibrios en la dimensión de la sabiduría, y uno de ellos es la incredulidad. Es un desequilibrio muy serio. Y nosotros podemos estar padeciendo de ese desequilibrio aunque seamos creyentes. Pero cuando hay una oscuridad total en esas dimensiones intelectuales, la persona incrédula tiene solamente tinieblas respecto a la realidad total. Un versículo o un pasaje bíblico, 2 de Corintios 4:4, desde el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, una vez Gabriel García Márquez, en una entrevista, dijo que admiraba mucho a Escalona, el compositor vallenato, y que lo admiraba porque lo que a él le tomaba páginas en un libro explicar, expresar, Escalona lo decía en un verso. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo, Pablo lo dice ahí en ese versículo. ¿Sí me estoy dando a entender? En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, cegó el entendimiento, les da tinieblas en el entendimiento a las personas, puesto que él mismo es un ser tenebroso, un ser lleno de tinieblas. Les da a las personas incrédulas oscuridad en su mente. Eso es cegar el entendimiento, dejarlo sin luz. ¿Qué es una persona ciega? Una persona que no tiene la facultad visual de la luz, ¿cierto? Penetrar a través de su glóbulo ocular, etcétera, etcétera, y llevar esa información de la luz al cerebro. Nosotros aquí lo hablamos en términos de oscuridad, de tinieblas. Dice que él cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz. Nosotros aquí estamos hablando de luminosidad, estamos usando otras palabras, pero es lo mismo. Yo me enredo más que lo que Pablo, obviamente, porque por el Espíritu él lo escribía. Pero cuando una revelación es captada y la inteligencia puede conceptualizar bien esa luz, la sabiduría la guarda arquetípicamente, dándole el impulso necesario para que sea verbalizada correctamente. Porque tú puedes recibir una revelación, pero de ahí a que tú la comuniques correctamente, eso es otra cosa. ¿Sí? Voy a decir esto. Como en esa ruta de la conciencia entre la sabiduría y la inteligencia, ahí, en la conciencia, en ese tramo, ahí ocurre la revelación. Ahí es donde funciona el don de la profecía. Los profetas, cuando recibían la revelación, esa revelación llegaba a ellos de forma diáfana, clara, pura, transparente, porque venía directamente de Dios. Pero cuando ellos hablaban lo que recibían en su revelación, ya iba contaminado. ¿Por qué? Porque el ser humano le añade emociones, por ejemplo, ¿sí? Y las emociones pues ya son humanas, ya se contamina la palabra. Aunque los profetas, obviamente, ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo para comunicar la palabra de Dios. Pero un ejemplo de eso lo tenemos en Moisés. Cuando Moisés, al finalizar ya su carrera, por así decirlo, 40 años en el desierto con ese pueblo rebelde, con ese pueblo murmurador, piden agua porque están sedientos. Y entonces el Señor le habla a Moisés y le dice: háblale a la roca. Pero Moisés, en vez de hacer específicamente lo que el Señor le dijo, se pone a regañar al pueblo y con enojo, su emoción, golpea la roca y echó a perder la tipología, porque esa roca estaba tipificando a Cristo, y Cristo no podía ser golpeado dos veces, no podía ser herido dos veces. Ya esa roca, cuando empezó el éxodo, esa roca había sido herida, había sido golpeada y brotó agua. Ahora el Señor le dice: no la vayas a golpear, háblale solamente. Pero él la golpeó por segunda vez. Entonces esto es el gran profeta de Israel. La Biblia dice que no hubo en Israel profeta como Moisés, quien hablara cara a cara con Jehová, ¿sí? Y aún así le añadió de su propia emoción a una orden divina. Y bueno, ya saben lo que pasó. Ahora, la inteligencia, ¿qué es? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia fue diseñada con el fin de separar y diferenciar, es decir, discernir, para que organice la realidad a nivel mental. Este es el objeto de esta dimensión, el objetivo. En la inteligencia todo se divide, todo se clasifica, y por eso existen las culturas, diferentes culturas, los pueblos, los objetos diferentes, los colores diferentes, los sujetos diferentes, las religiones diferentes, etcétera. Todo lo diferente es producto de las formas. Las formas nos hacen pensar conceptualmente, detienen el flujo de energía de la sabiduría y lo canalizan, lo cual es bien, lo cual es bueno. Así debe funcionar la mente. Mientras que la sabiduría nos libera de las limitaciones de las formas. ¿Por qué nos libera de las limitaciones de la forma? Porque en la sabiduría, en esa dimensión, todo es simbólico, todo es arquetípico. Y la inteligencia nos introduce en el mundo de las formas, o sea, en el mundo de los conceptos, para poder captar la realidad desde nuestra finitud, siendo además nosotros mismos una forma objetiva
dentro de esta realidad material, como lo dice Génesis capítulo 2, verso 7. No sé si me estoy dando a entender esto de las formas en la dimensión intelectual de la inteligencia o la mente racional. Ahí en la mente racional todo tiene formas, pero es necesario que sea así para que existan los conceptos, para que se puedan hacer diferencia y para que podamos sobrevivir en esta realidad. Ahora, nosotros mismos somos formas. Cada uno de nosotros tiene una forma y fuimos formados inicialmente por Dios en Adán y después nosotros en el vientre. Vamos a leer varios versículos. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Salmo 139, verso 13 y verso 15. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Nótese, fui formado. Dice el salmista, yo fui formado ¿en dónde? En el vientre de mi ¿qué? De mi madre. Y en el verso 15 dice, en oculto fui formado. Vamos a ver para dónde vamos. Las formas o conceptos son realidades en la dimensión de la inteligencia, pero no existen en la dimensión de la sabiduría. Y por ese motivo la inteligencia es como la madre de todas las formas o conceptos, en donde se pueden engendrar los conceptos desde los símbolos que yacen en la sabiduría, que es como el Padre. O sea, la dimensión de la sabiduría es como el Padre, porque en esa dimensión se almacenan millones y millones de datos. Y esos datos pasan a través de la ruta consciente a la dimensión de la sabiduría. Bueno, si usted quiere, piénselo de la siguiente manera: el hemisferio derecho del cerebro y el hemisferio izquierdo del cerebro. Ahora, pero la mente intuitiva, la sabiduría, a pesar de que tiene millones de datos almacenados ahí, la mente racional o la inteligencia solo procesa uno, solo recibe de a un dato, lo procesa, lo analiza, lo clasifica y lo conceptualiza. Es como esto, mire hermanos. Entonces por eso estamos hablando de el padre y la madre. El padre puede enviar al útero de la mujer millones de espermas, pero el óvulo solo va a recibir uno. A veces recibe 2 o 3 pero por lo general uno. Y de ahí va a existir la concepción, ¿verdad? Entonces ese acontecimiento físico nos revela el acontecimiento psicológico también. Por eso a la sabiduría se le llama padre y a la inteligencia se le llama madre, porque la inteligencia es la que recibe los datos desde la mente intuitiva o la sabiduría, y ella, la inteligencia, procesará y dará forma, concepto a ese dato. La inteligencia, como la madre arquetípica, organiza conceptualmente toda la realidad. Es allí donde se dan las formas o conceptos que contienen la información. Pero la inteligencia crea sistemas cerrados. Ese es el problema. Sistemas cerrados de pensamiento para poder captar algo de la realidad compleja. O sea que eso es necesario. Decimos que la inteligencia es la madre de las formas o los conceptos, igual que Eva, cuyo nombre significa productora de vida. Eva significa eso en el hebreo, significa productora de vida. El útero simboliza la primera forma de contención de la energía que va a trascender en otros seres humanos. El conocimiento es el fruto. Conocimiento es otra de las dimensiones de la faceta intelectual. La faceta intelectual tiene 3 dimensiones: la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Entonces, el conocimiento es el fruto de la buena relación entre la sabiduría, que es
es Adán, y la inteligencia, que es Eva. Y ese es otro modo para definir el conocimiento. El conocimiento no es solo teórico, sino, por un lado, la relación entre la sabiduría, que es observadora, como Adán, y la inteligencia, que es pensante, como Eva. Porque primero hay que observar antes de pensar. Observar antes de pensar, antes de darle forma al concepto. Antes de Eva, que es la mente racional, fue Adán, que es la mente intuitiva. Si piensas rápidamente es porque dejaste de observar. ¿Y observar qué es? Es el proceso de filtrar información sensorial a través del proceso de pensamiento. Aunque la inteligencia no llega, a la inteligencia no llega ninguna afectación de otra dimensión más externa que ella, o influencia de las dimensiones más internas que ella, en ella existen en sí misma energías desequilibradoras, porque la inteligencia organiza conceptualmente toda la realidad de la personalidad humana. La personalidad humana es el alma. Es allí donde se dan las formas o los conceptos que contienen la información. Pero la inteligencia crea sistemas cerrados de pensamiento. Esto es, para poder captar algo de la realidad. La complejidad de la realidad se encuentra en la sabiduría, donde se establece una relación directa con la realidad. Pero la mente racional, es decir, la inteligencia, junto con la conciencia, son mediadoras entre el ego y la existencia. Bien, aquí me detengo un momento para explicar un poco este párrafo. La realidad que nosotros percibimos, a la que nosotros llamamos realidad relativa, no es toda la realidad. No es toda la realidad. Hay una realidad superior, que es la realidad del mundo espiritual, y nosotros aquí le llamamos realidad total. ¿Listo? Entonces, para que nosotros podamos supervivir o sobrevivir en nuestra realidad, la mente nos debe, voy a decirlo así, nos debe engañar. Entonces crea sistemas cerrados. Voy a poner un ejemplo. Me gusta siempre hablar de este ejemplo cuando quiero hablar de que la mente nos engaña. Pero es un engaño entre comillas, o sea, es un engaño para que nosotros podamos sobrevivir. En ese momento usted, ahí donde estaba sentado, siente, sus sentidos le dicen que usted está quieto, que usted no se mueve, cuando en realidad nos estamos moviendo, y a velocidades descomunales. Nosotros vivimos en el ecuador del planeta Tierra, y como el planeta Tierra tiene que rotar para que haya día y noche, noche y día, la velocidad a la que nos estamos moviendo en este momento es a 1600 kilómetros por hora. 1600 kilómetros por hora. Pero ¿sentimos ese movimiento? No. Ahora, la Tierra no solo tiene que moverse en su rotación, la Tierra también se mueve en su traslación respecto al Sol. ¿Sabe a qué velocidad viaja la Tierra para trasladarse? A 18.000 kilómetros por hora. 18.000 kilómetros por hora. Ahora bien, el sistema solar en donde nosotros nos movemos, ese sistema solar también se mueve respecto al centro de la galaxia. ¿Sabe a qué velocidad nos movemos nosotros como sistema? Nos movemos a 800.000 kilómetros por hora. Pero la galaxia también se desplaza en la zona local de las galaxias donde pertenece. ¿Sabe a qué velocidad se desplaza la galaxia? A 2 millones de kilómetros por hora. Nada de ese movimiento sentimos. ¿Por qué? Porque nos volveríamos locos. Porque no soportaríamos si percibiéramos esas velocidades
porque no es una sola velocidad, son varias velocidades. Y por eso la mente debe crear sistemas cerrados. No sé si me estoy dando a entender ahí. Ahora, lo último que dice el párrafo es que juntamente la mente racional, juntamente con la conciencia, son mediadoras entre el ego y la existencia. Eso ya es a nivel dentro de nosotros, ¿no? A nivel psicológico, es que cada uno de nosotros tiene ego. El ego no soporta, tiene una gran tensión con la existencia. Y todos en algún momento, en algún punto de nuestra vida nos hemos hecho la pregunta: ¿para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nací de los padres que nací? ¿En el país que nací? ¿En el tiempo en que nací? ¿Por qué en la cultura en la que nací? ¿En la que me crié? Había podido nacer de alemanes, qué sé yo, en Alemania o en Suiza, o hubiese sido japonés, pero ¿por qué nací aquí? Y en este tiempo, ¿por qué no nací en la época de Cristóbal Colón o en la época de Jesús? De algún modo, todos nosotros en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, porque hay una tensión entre el ego y la existencia. El ego no puede comprender por qué existe. Y de ahí viene lo que se ha llamado el vacío existencial. De eso hablaremos más adelante. Cuando Jesús anunciaba a sus discípulos que era necesario que fuera entregado para ser muerto, ellos no entendían, pues al parecer el sistema cerrado de sus mentes racionales, seguramente por sus conceptos preconcebidos acerca de las escrituras referente al Mesías, les impedía que pudieran captar la realidad de esa profecía, y solamente captaban parte de la realidad. Lucas capítulo 9 verso 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Ahí mismo en Lucas, pero el 18:34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Que la información estuviera velada para ellos equivale a que estaba encubierta, y eso era con el propósito de que, ya dijimos al principio, el deslumbramiento. No lo entendían. ¿Cómo que el Mesías va a morir? ¿Por qué nos dice que debe morir? No lo entendían. Sin embargo, cada palabra, cada objeto, cada sujeto es percibido bajo la idea del límite. El límite entonces crea una nueva paradoja. Entendemos la realidad a partir de las formas, es decir, de los conceptos que esencialmente poseen los límites, pero terminamos de no comprender la realidad en su conjunto porque seccionamos la realidad a partir de dichos límites. Ejemplo, tenemos que hablar de lo económico, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hablar de la salud. Tenemos que hablar de lo familiar, de lo cultural, de lo social. Y clasificamos esas cosas, siendo que todas esas cosas pertenecen a la existencia general. Pero para poder movernos dentro de eso, tenemos que clasificarlos, tenemos que ponerle límite. Entonces lo social, lo económico, lo cultural, etcétera, 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 ¿verdad? Es necesario, porque si no, otra vez nos volveríamos ¿qué? Locos. La mente trabaja para eso. Los límites, pues, me aseguran la existencia de las formas o los conceptos, pero las formas o conceptos pueden crear una subrealidad espaciotemporal imaginaria cuando nos encerramos dentro de sus fronteras. Esa realidad espaciotemporal imaginaria puede producir en el hombre insensatez y necedad. ¿Por qué hay personas insensatas y por qué hay personas necias? Porque se encierran dentro de ellos mismos, se vuelven herméticos dentro de sus propios conceptos y dentro de sus propias limitaciones, y dejan de apreciar el conjunto de la realidad.
Y de ahí salen doctrinas, y de ahí salen teorías, porque son producto de un encierro que produce una subrealidad. ¿Sí? Eso pasa, pero mire cómo lo dice la Biblia. Ella lo dice mejor que yo. Eclesiastés 10:2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Interesante. El corazón del sabio, ¿en dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Y el del necio? Entonces vamos a ver por qué, vea. El escritor de Eclesiastés dé aquí posiciones espaciales a la sabiduría, es decir, en la derecha, y a la necedad en la izquierda, puede ser una referencia clara a la mente intuitiva o sabiduría, dimensión de la derecha de la faceta intelectual, y a la mente racional o inteligencia, dimensión izquierda de la faceta intelectual. ¿Dónde se presenta la necedad? En la dimensión de la izquierda, en la dimensión de la inteligencia, no en la sabiduría, sino en la inteligencia. O sea, una persona que sea inteligente pero cerrada, se vuelve ¿qué? Necia. Y la Biblia por allá en otra parte, en Salmos también dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que por lo general el necio negará a Dios. Y por lo general las personas más necias son las más inteligentes. Bueno, pero no me voy a meter ahí. El peligro inminente para un creyente que vive su vida cristiana desde la mente racional o la inteligencia es que la mente secciona la información bíblica, y la tendencia es tomar la Biblia como meramente una cultura de información, pero difícilmente logran integrarse en la espiritualidad. Están totalmente desvinculados de la aplicación práctica. Hay gente que conoce de Biblia mucho, pero lo único que conoce de la Biblia es la letra. Están desvinculados e incapacitados de poner en práctica lo que la Biblia dice. ¿Sí me estoy dando a entender? No estoy hablando de apreciar la literalidad de la Biblia. No, la literalidad de la Biblia es necesaria. Por ahí tenemos que empezar a entender la Biblia desde su aspecto literal, claro. Hay otros niveles de interpretación todavía más profundos. No me voy a meter ahí porque eso pertenece a la hermenéutica. No es el tema, no es el campo, no es la materia. Sino que estoy diciendo que hay creyentes que su vida cristiana es dirigida por solamente su parte intelectual. No hay practicidad. Se desvinculan de hacer que la Biblia sea real en sus vidas. Cuando la Biblia expresa que ella misma da testimonio de sí, diciendo que ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. O sea, la intención de la Biblia no es que se quede aquí en la intelectualidad de conocer versículos bíblicos y de lo interesante de la Biblia, y no. De que ella penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si ahí dice que es viva y eficaz, es viva es porque tiene espíritu. Entonces nuestra tarea como creyentes es abordar la Biblia para tratar de encontrar el espíritu, tratar de encontrar la vida que hay detrás de ese texto. Si vamos a tomar la Biblia para solamente un documento interesante, documento histórico, filosófico, científico, lo que sea, perdemos nuestro tiempo. La inteligencia es muy potente, y aunque está puesta al servicio del alma entera, puede llegar a estar jugando en contra, porque es allí donde aparecen las fuerzas oscuras de la seducción mental.
Lo que sucede entonces es que se forma un bucle mental. Cuando la mente es seducida, se forma un bucle mental. ¿Qué significa eso? Los pensamientos, las ideas que nos llegan en forma de espiral, en forma de nudo, en forma de laberinto, en forma de repetición. Eso es un bucle mental. El bucle trae sufrimiento al alma y es algo que ella no puede administrar. Y por más que se procure enviar luz allí para que exista un intento de conexión, no se logra. Entonces, ¿cómo se desbloquea la dimensión de la inteligencia? Porque cuando Dios da revelación, pero si la inteligencia está bloqueada, ¿cómo se desbloquea? Con el aparecimiento del mal o de la muerte de un ser querido, en un ser querido. Porque ahí la inteligencia no sirve. De esta manera la inteligencia queda apta para que todos los datos acumulados en la sabiduría puedan pasar, se conceptualicen, se integren y se comprendan y se materialicen. Y no tengo tiempo, pero ahí pudiéramos citar cualquier pasaje del libro de Job. Cualquier pasaje del libro de Job. A Job se le mueren los hijos en un solo día. 7 hijos se murieron. Pierde sus hijos. Y después le viene un gran, terrible mal, además de haber perdido lo material, o un terrible mal en su propia salud. Entonces, cuando ocurre una calamidad, cuando hay un sufrimiento, hay una aflicción personal o la pérdida de un ser querido, la mente ahí no sirve. Y es una forma, aunque abrupta, aunque es una forma imprecatoria, por así decirlo, de destrabar la mente. A veces Dios lo hace para que luego haya un flujo normal y para que se conceptualicen bien y se integren y se comprendan y se materialicen todo lo que hay en la sabiduría. Gina. Pastor, ¿hay otra forma para desbloquear la mente? Esa es la forma. Gracias. Porque Job era una persona justa, pero no era sabia. ¿Y por qué no era sabia? Porque no conceptualizaba bien todo lo que había en la sabiduría. ¿Y por dónde lo hizo pasar Dios? Para desbloquear. Entonces, ¿cómo termina el libro de Job? Que Job le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora sí te comprendo, te entiendo, ahora sí conceptualizo bien, porque es como si te estuviera viendo, ¿no? Es decir, ahora mis ojos te ven, porque ha pasado por algo terrible, que en otras circunstancias, si no fuese una persona creyente, pues la persona se desequilibra todavía más, ¿no? No comprende por qué le viene tanto el mal. De eso trata todo el libro de Job. No comprende por qué me sobreviene esto. Y esos son los alegatos de Job. Y creo que es en el capítulo 16 donde él, o en el 26, bueno, perdóneme por mi imprecisión, pero él dice: si el Señor atendiera, si el Señor me atendiera en su propio estrado, seguro que Él me explicaría por qué estoy pasando por esta situación. O sea, él cree que el único que tiene la respuesta es Dios, pero Job todavía no lo comprende por qué debe pasar por todo lo que debe pasar. Ahora, yo trato de entender un poco a Job, un poquito nada más, porque no he pasado por lo que pasó Job, pero sí he perdido seres queridos. Y quiero decirle, yo le tenía miedo a la muerte, hasta que mis seres queridos empezaron a morir. Y cada que uno de ellos moría, algo de uno también se muere. Entonces uno termina perdiéndole el miedo a la muerte. Tal vez porque la mente se destraba un poco, ¿no? Pero no podemos culpar a la inteligencia, porque los límites de las formas o los conceptos nos otorgan seguridad conceptual. Es decir,
podríamos decir que los límites de los símbolos nos otorgan también la misma seguridad. Por lo que aquel que pueda comprender, y ya dijimos, comprender es por la integralidad de la mente superconsciente, eso ya lo explicamos, al menos en parte, las realidades, se le ve como marginal en la sociedad, pues por lo general esa persona es incomprendida. La sociedad tiene patologías y tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio, y desplaza la locura al que puede ver las realidades. La sociedad no puede soportar las realidades, dado que la sociedad se tiene que autoengañar para sobrevivir en la relatividad de su realidad. Por ejemplo, los seguros de vida, que no son seguros para la vida, sino para la muerte. Pero se les llama seguros de vida porque si se les llamara seguros de muerte, nadie los compraría. Hasta ese nivel nos tenemos que autoengañar. ¿Me estoy dando a entender? ¿Usted compraría un seguro para la muerte? Aunque sabemos que la muerte es segura, ¿verdad? Pero nadie que le vendan seguro de muerte, nadie compra. Pero tienen que decir seguro de vida, que no es un seguro para la vida, porque nadie lo cobra mientras esté vivo. Se cobra cuando se muere. ¿Se da cuenta? O sea que para que podamos sobrevivir en esta realidad, nos tenemos que autoengañar. Entonces, el problema de la sociedad es que no puede resistir tanta luminancia, porque se revelarían muchísimos autoengaños. Pero el sabio y el inteligente sí necesitan ser iluminados en ese nivel de conciencia para poder conectar con la divinidad, y deben sacar los sistemas propios de las formas que están autoengañando. Pero la mente racional está diseñada para conceptuar y dar formas, para la supervivencia, como ya lo dijimos. Lo que buscamos en el arquetipo de la sabiduría es la seguridad, e intentamos todas las explicaciones posibles que nos otorgan seguridad. Es por esa razón que las formas o los conceptos, con sus limitaciones, son tan importantes para desarrollar nuestra capacidad cognitiva. Supe de una anécdota que ocurrió con Albert Einstein. Albert Einstein a sus alumnos quería sacarlos de los límites de la inteligencia. Entonces él escribe en el tablero, en el pizarrón, escribe que 2 más 2 igual 4. Y le pregunta a la clase que si están de acuerdo con esa ecuación. A lo que la clase contesta, obviamente, sí, claro, 2 más 2 son 4. Pero él deja la tiza a un lado, toma un papel y les dice que les va a demostrar que no siempre 2 y 2 es 4. Y si tuviera un papel lo ilustraba yo igual que él, pero imagínenselo. Toma el papel, un papel periódico, rasga el papel en 2 y ya tiene 2. Luego deja una de las partes sobre la mesa y a esta rasga en 2 y dice: ¿cuántas partes del papel hay? Dicen 3. Y dice: ¿se dan cuenta que 2 y 2 puede ser 3? Bueno, ahí se la dejo para que lo para que lo imagine, para que lo mastique mejor, ¿no? Pero eso hizo Albert Einstein con el propósito de sacar a los alumnos de las limitaciones de la mente. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo permanece en Jehová. Es decir, que lo único estable, lo único seguro está en Dios, no en nosotros. Amén. Usted y yo solo vemos una parte de la realidad.
Y como vemos solo una parte de la realidad, la tenemos que conceptualizar. Por eso a veces cuando a una persona viene una revelación de parte de Dios, puede que eso parezca una locura para el resto. Para que no parezca locura, aquella persona que ha recibido la revelación tiene el desafío y la tarea de conceptualizar bien la revelación para poderla explicar y para que todos sean edificados en esa revelación. Si no, no habrá edificación. Es lo mismo como el don de género de lenguas que el apóstol Pablo trata en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, y dice: vea, si ustedes se van a poner a orar en lenguas, pero nadie interpreta las lenguas, de nada sirve. Entonces más bien ore en lenguas usted allá solo. No deje de orar en lenguas, dice Pablo. Ore en lenguas, pero ore por allá en privado, porque cuando usted ora en lengua extraña, su espíritu es edificado. Su espíritu, pero la iglesia no es edificada. Entonces, para que la iglesia sea edificada se necesita de la interpretación de esas lenguas. Es lo que explica Pablo. Entonces lo mismo pasa con la revelación. Si alguien recibe una revelación de parte de Dios respecto a un pasaje de la Escritura, pero no ha conceptualizado bien esa revelación, no la va a transmitir de forma correcta a la iglesia no va a ser edificada. Puede ser confundida. Entonces a veces, hermano, enseñar algo cuando la mente de la iglesia no está preparada, en vez de bendecir, puede dañar. Amén. Es como darle un huevo frito a un recién nacido, lo mata. Sin embargo, a medida que vamos construyendo más formas, más conceptos y por ende más límites, construimos zonas de seguridad que se pueden transformar peligrosamente en dogmas, sin lograr. Lo de dogmático lo vamos a ver en la otra dimensión que se llama conocimiento, pero por ahora lo tenemos que mencionar. Sin lograr la percepción de la interconexión que nos otorga la sabiduría, y esto nos lleva a ser necios e impíos. Proverbios 10, verso 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y ahí mismo en Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. ¿Notan el contraste entre justos e impíos? Mire, los labios del justo apacientan a muchos, pero los labios de los necios mueren, o los necios mueren por falta de entendimiento. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Todo lo contrario. Todas las formas dependen absolutamente de los límites, y los límites dependen de nuestras percepciones internas de seguridad, o sea, los sistemas cerrados que estábamos hablando. No son entonces objetivos los límites conceptuales, sino que son el resultado de nuestras percepciones de seguridad las que operan en este arquetipo. Vamos a explicarlo. Todas las formas, o sea, conceptos, son reales en la dimensión de la inteligencia, mientras que todas son energías sin formas, o sea, simbólicas, en la dimensión de la sabiduría. Job capítulo 11, verso 5 y verso 6. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios conmigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? ¿Conoceríais entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Estas son palabras de Sofar Naamita, cuyo argumento es que la sabiduría tiene secretos que pueden ser revelados por declaraciones o conceptos. Todas las clasificaciones existen dentro de este mundo de la diferenciación, que son engaños para la supervivencia, como ya lo hemos dicho. Pero en la realidad espiritual, la diferenciación es total, por lo tanto, realmente real. Quiero que vean una imagen y le presten atención. Billete de $1 que fue impreso el 7 de agosto de 1953.
Aquí dice serie A, de lo primero que se imprimió de dinero en Colombia, en este billete de $1. Pero aquí dice, el Banco de la República pagará al portador. Eso lo desmontó un senador, creo que en el 96, si no estoy mal, que instauró una demanda para que se quitara eso de los billetes. Pagará al portador, y para que se quitara esto, $1 oro. ¿Por qué se ponía de esa manera en los billetes? $1 oro, $2 oro. Porque equivaldría a $1, fuera lo que fuera, en oro. O sea que ese papel representa y cambia el oro. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Así fue que empezó el dinero. Pero ese papel es un papel, no es oro, pero vale igual que el peso en oro. Eso es un engaño, ¿no le parece? Y hoy que se está digitalizando más y más el dinero, todavía más engañoso, ¿verdad? Aunque tiene normas, tiene reglas, la economía, pero no deja de ser un engaño. Quitaron la palabra oro, pero siguió siendo un engaño el dinero. De manera que para un sabio es muy complicado vivir, porque vive sabiendo que todo el mundo es mentira, y lo es, pero debe vivir en este mundo como si fuera verdad. De ahí las palabras de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Jesús. En su oración en el Evangelio de Juan 17:11. Y ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él dice ya no estar en el mundo, ¿se da cuenta? Él es sabio y él sabe que todo es un engaño para la supervivencia de la especie. Sigamos leyendo del 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora, nosotros vivimos en el mundo, tenemos que movernos en este mundo, tenemos que ser competentes para este mundo, etcétera, pero no pertenecemos aquí. La sabiduría, que es Jesús, la tenemos por escrito en la Biblia, y allí tenemos todos los datos y la información que se requiere para comenzar a entender la realidad total, el mundo espiritual. En la inteligencia, toda la realidad la entendemos dentro del orden espaciotemporal. En cambio, para trabajar dentro de nuestra dimensión de la sabiduría, debemos percibir el orden de la eternidad, que pertenece al mundo espiritual y por lo tanto a la realidad total. Así le expresa Elifaz temanita a Job en el capítulo 15, en el verso 8. ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? La pregunta es retórica. Claro que la sabiduría es comprender los secretos, y la sabiduría no está limitada, porque la pregunta es, ¿está limitada a ti la sabiduría? No, la sabiduría no está limitada en ninguna persona ni en ninguna cosa. La limitación la impone la inteligencia. Pero veamos qué desequilibrios hay en la dimensión de la inteligencia. La dimensión de la inteligencia se desequilibra no por ser influenciada ni por ser afectada, sino que su propia función hace que la energía sobrante de los impulsos instintivos, de eso hablamos la semana pasada, desde la dimensión de la sabiduría, sobrecargue su propio equilibrio, y la reacción natural de la mente racional es deshacerse de dicha energía, y para ello pretende contraconscientemente al espíritu.
El profeta Isaías sentencia sobre la ciudad de Jerusalén una verdad que nos debería hacer reflexionar sobre el poder divino para entorpecer las dimensiones intelectuales del hombre cuando éste no atiende las razones de su palabra. Leamos Isaías 29, 13 y 14. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Por qué? Porque el corazón está lejos de Dios. Un corazón lejos de Dios, la sabiduría se desvanece o perece, y la inteligencia se desvanece. La consecuencia de estos desequilibrios no es solamente la contaminación del espíritu, sino que también ocasiona un vacío, un déficit de luz racional. La inteligencia sufre el embate de los impulsos instintivos por un lado, y por el otro también lucha por deshacerse de la energía sobrante, eliminando en gran medida la capacidad de análisis y experimentando la frustración. Los desequilibrios que se pueden presentar en la mente racional son neurosis. Ese es un desequilibrio. Pero cuando está todo entre paréntesis en letra amarilla, son, digamos, todo lo que produce la neurosis. La neurosis, produce complejos, conflictos, traumas, depresiones endógenas, fobia, obsesión, compulsión y melancolía. Todo eso es neurosis. Otro desequilibrio, vacío existencial. Otro, conformismo, totalitarismo, frustración existencial y ansiedad anticipatoria. Mire, todo lo que tenemos que hablar, explicar y después ver cómo lo vamos a resolver. Acuérdense que todas estas entregas es para eso, para aprender a resolver y a estabilizar los desequilibrios. Entonces, esperen la explicación de los desequilibrios mencionados y su respectivo tratamiento. Bueno, quiero hacer una oración esta noche para pedir el auxilio de Dios para nuestra vida. Amén. Usted es una persona creyente y el Espíritu Santo habita en usted. El enemigo, ¿qué quiere hacer? Oscurecer más y más nuestra mente, volvernos incrédulos, entenebrecer nuestra parte intelectual. La Biblia, la palabra de Dios, es luz. Por eso no dejes de leer la Biblia, no dejes de estudiarla. Hoy día el cristianismo que estamos observando hoy por hoy es un evangelicalismo almático, emocional, motivacional. Nos están dando mensajes motivacionales, pero no nos están enseñando a equilibrar las iniquidades dentro de nosotros. No nos están enseñando a ser vencedores. La única manera en que podemos ser vencedores es creer a la palabra de Dios. Ni siquiera creer a lo que yo les enseño, sino creer a la palabra de Dios. La luz de la palabra de Dios resuelve cualquier tiniebla. Así que quiero hacer una oración especial por ustedes. Y bueno, veo, aunque ya fui informado, también veo allá una pareja atrás.